Capítulo 132. Fin de la línea. En el centro de la ciudad maldita, una alta colina se alzaba sobre las ruinas. En su base, un arco de prístino mármol blanco se erguía en medio de la devastación. Estaba intacto e inmaculado, como si alguna fuerza sublime lo protegiera del toque entrópico de la oscuridad que todo lo consume. Más allá del arco, una amplia carretera pavimentada con piedras blancas escalaba la colina. Sunny miró hacia arriba mientras pasaban bajo el arco, tratando de imaginar multitudes de gente vestida de fiesta haciendo lo mismo en un pasado lejano. Era duro y un poco desgarrador pensar en el aspecto que debía de tener la antigua ciudad antes de la misteriosa calamidad. Sin girar la cabeza, Effie dijo en un tono melancólico: Hay zonas en las ruinas que muchas criaturas de pesadilla tienden a evitar por alguna razón. El castillo es uno de esos lugares. Me contaron que cuando el grupo original de durmientes llegó aquí con la esperanza de hacerse un hueco en la ciudad, solo había un mensajero de las espiras anidando en la sala del trono, sin otros monstruos alrededor. Aquellos locos consiguieron matarlo. Nifais la miró. Spire Messenger. La cazadora se rió entre dientes. Grandes bastardos feos con plumas negras y cuerpos pálidos. Debes haberlos visto cazando en el laberinto. Vienen de la aguja. Changing Star vaciló. ¿Cuál es su rango y clase? Effie se estremeció un poco. Bestias caídas. Por eso dije que esos tipos estaban un poco enojados. Pero eran un grupo poderoso. Ella se quedó en silencio y luego agregó en voz baja: Debe haber tomado mucho para matarlos, al final. La última afirmación les infundió solemnidad y siguieron avanzando en silencio. El camino de piedra rodeaba la colina, ascendiendo lentamente por sus escarpadas laderas. Aquí y allá, estaba interrumpido por largos tramos de escaleras y fortificaciones formidables, pero extrañamente elegantes. Sin embargo, no había nadie de guardia. Todo el camino estaba vacío. Sunny señaló una de las barricadas de piedra y preguntó: ¿Por qué no hay vigilantes? Effie se encogió de hombros. Gunlau apenas tiene suficiente gente para manejar las murallas del castillo. Sin embargo, notarán cualquier cosa que se acerque a la colina. Toda la ciudad está a la vista desde allí arriba, y hay diferentes medidas de protección puestas en marcha. Ellos ya nos han visto, también. Sunny movió un poco el cuerpo, no disfrutando de la sensación de ser observado por unos extraños invisibles y potencialmente peligrosos. Después de mucho tiempo caminando por el camino enrollado de piedra blanca, finalmente llegaron al cenit de la colina y vieron el poderoso castillo en todo su esplendor. De cerca, se veía aún más magnífico. Construida con el mismo mármol prístino que el arco de la base de la colina, se extendía hacia el cielo como una montaña blanca hecha por manos humanas. La torre más adelantada era ancha e imponente, con una alta puerta decorada y una grandiosa escalera que descendía desde ella hasta una vasta plataforma de piedra en la que terminaba el camino. A ambos lados de la torre más adelantada, ligeramente adelantada, se alzaban otros dos bastiones, conectados a ella por puentes aéreos arqueados y acompañados por torres compañeras más pequeñas. Tras ellas, la torre principal se elevaba aún más, como si quisiera desafiar a la amenazadora aguja carmesí que se alzaba sobre el mundo a lo lejos. Torres, agujas y alas más pequeñas estaban aquí y allá, formando una formación compleja y extrañamente armoniosa. Toda la estructura era increíblemente hermosa, llamativa, y al mismo tiempo irradiaba una sensación de firmeza inexpugnable. Era como si el castillo hubiera sido construido para dioses, no para mortales. Lo único que estropeó la imagen fueron docenas de cráneos humanos colgando sobre las puertas en cadenas oxidadas. Sunny hizo una mueca, abatida a la cruda realidad por aquel espectáculo espantoso. Su mirada cayó más bajo, solo ahora notando docenas de chozas crudas e improvisadas acurrucadas en la plataforma de piedra. Fueron construidos a partir de fragmentos de escombros, madera podrida y trozos de pieles de monstruos,
aferrándose caóticamente a las piedras como si temieran ser arrastrados por el viento. Un olor desagradable y extrañamente familiar lo golpeó en la nariz unos momentos después. Era el hedor abigarrado, pero inconfundible de los barrios marginales. Ese hedor no se parecía en nada al hedor venenoso de las afueras y al mismo tiempo exactamente igual. Sunny no pudo evitar sonreír torcidamente. Vaya, estoy en casa. Entre los tugurios, gente demacrada y de ojos vacíos se afanaba en ganarse la vida a duras penas. Vestían una extraña mezcla de harapos sucios y brillantes recuerdos, y los que llevaban armadura destacaban entre el resto como rarezas. La mayoría eran extremadamente jóvenes, apenas mayores que el propio Sunny. Podía oler su agotamiento y desesperación incluso desde su posición. Sunny tenía muchas ganas de reír. Después de todo lo que había pasado desde que se infectó con el hechizo de pesadilla, el ciclo finalmente se había completado. Estaba de vuelta a donde había comenzado, solo que mucho peor. ¿No fue eso lo más divertido de todos? Si esto no era el destino, entonces no sabía qué era. Oh, la ironía. La voz de Changing Star lo arrancó de su ensueño. ¿Sunny? ¿Se encuentra bien? Parpadeó un par de veces, luego se volvió lentamente para mirarla y dijo después de una breve pausa. Sí, solo estaba recordando. Algo en su voz debe haber sonado extraño, porque ella le dio una larga mirada antes de alejarse con un breve asentimiento. Bien. No te relajes todavía. Luego, se volvió hacia Effie y le preguntó. ¿Qué hacemos ahora? La cazadora miró a su alrededor y se encogió de hombros. Pronto oscurecerá, así que te aconsejo que busques un refugio antes de eso. Mire a su alrededor en busca de una cabaña vacía. Con la cantidad de personas que mueren cada temporada, siempre hay muchas de esas. De lo contrario, 2 de ustedes pueden pagar el tributo y entrar en el castillo. Pero el tercero tendrá que quedarse. Changing Star se demoró, luego dijo. ¿Y tú? Effie sonrió. ¿Y yo qué? Esa cabaña de lujo de un dormitorio de allí es mía. Eso sí, se construyó con la mejor basura que se puede encontrar aquí, aunque sigue siendo basura. En fin, me voy a casa, me preparo una buena cena y me voy a dormir. Estoy muerta de cansancio por estos 2 últimos días. Lo siento, no recibo invitados. Nifais la miró fijamente, obviamente queriendo decir más, pero luego simplemente asintió. Ya veo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré. Effie sonrió, le dio una palmada en el hombro y se volvió hacia Sunny y Cassie. Adiós, Dufas. Bue, muñeca. Nos vemos. Con eso, comenzó a silbar una alegre melodía y se alejó. De repente, los 3 se quedaron solos, perdidos y sin saber qué hacer. Los habitantes del asentamiento exterior no les prestaron demasiada atención, lanzando solo de vez en cuando una mirada indiferente a los 3 jóvenes desconocidos. Solo la belleza de Cassie atrajo un par de miradas intensas y oscuramente fascinadas. Después de pasar un minuto más o menos en un silencio desorientado, Changing Star sacó vacilante los 2 fragmentos de alma que habían recogido de los restos de la Rolling Stone y miró los cristales brillantes que yacían en su mano. Tenían que tomar una decisión. Capítulo 133. Adiós. Nifai sostenía los brillantes cristales, mirándolos con expresión pesada. Sunny también miraba los fragmentos, con la cabeza llena de oscuros pensamientos. Los restos de almas destrozadas brillaban suavemente en el tenue crepúsculo del crepúsculo. A su alrededor, los habitantes del asentamiento exterior se apresuraban a entrar en sus lamentables chozas antes de la llegada de la noche. El sol ya estaba oculto detrás de la silueta ciclópea de la aguja carmesí, ahogando al mundo en su misteriosa sombra. El aire estaba lleno de miedo y preocupación. Él hizo una mueca. ¿En qué estás pensando? Changing Star suspiró y levantó la vista.
Su rostro de marfil era duro y pensativo. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo en su tono tranquilo habitual. Tenemos que separarnos. Sunny no pudo evitar reírse. ¿Sabes lo que suele suceder cuando las personas se separan en este tipo de situaciones, verdad? Ella lo miró sin humor en sus ojos fríos y grises. Esto no es un drama, Sunny. Tenemos los medios para que dos de nosotros tengamos comida y refugio durante una semana. No hay razón para dejar pasar esta oportunidad. Casi se volvió hacia ella, con una expresión confusa en su rostro. Pero, ¿qué pasa con el tercero? Se hizo un silencio incómodo entre ellos, solo roto por el silbido del viento. Sunny miró a la chica ciega, luego a Nifais y finalmente se miró a sí mismo. ¿Cuál de los dos iba a quedarse con hambre en medio del frío, mientras los otros dos comían hasta hartarse en la confortable seguridad del castillo? Pensó que tenía una idea. ¿Qué más esperaba? Habían pasado menos de 10 minutos desde que llegaron a la civilización humana, bueno, lo que pasara por uno en este repugnante purgatorio, y la conexión tentativa que se había establecido entre ellos en el crisol del laberinto ya se estaba desmoronando en las costuras. Tal como él esperaba, la naturaleza de su relación iba a cambiar ahora que no eran esencialmente las últimas 3 personas en todo el mundo, sin nadie más en quien confiar sino el uno en el otro. ¿Era lo suficientemente fuerte como para soportar sin esa necesidad desesperada? No estaba seguro. A lo largo de toda su vida, Sunny nunca había conseguido durar mucho en ningún grupo. No sabía si esta vez iba a ser diferente. Justo cuando su inseguridad amenazaba con salirse de control, Nifai suspiró y le entregó los fragmentos del alma. Aquí. Lleva a Cassie adentro. Él miró su mano, luego levantó la vista bruscamente. Una extraña tormenta de emociones estalló en su corazón. Hubo sorpresa, alegría, preocupación, pero al mismo tiempo, irracionalmente, una oscura sensación de vergüenza y resentimiento. Sin saber cómo lidiar con todos estos sentimientos, frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué yo? Estrella Cambiante se limitó a enarcar una ceja. Meneando la cabeza, Sunny le ofreció una sonrisa torcida y añadió. No me malinterpreten, no me niego. Tengo curiosidad por saber por qué eres tan amable de repente. ¿Es por algún sentido equivocado de nobleza? Nifais lo miró por un momento y luego dijo con indiferencia. Nunca he sido noble. Nunca he sido amable. Parpadeó, luchando con el deseo de pellizcar a Ned y asegurarse de que estuviera despierta. ¿Se había conocido a sí misma? Si ella no era noble, ¿quién lo era? Mientras tanto, Changing Star se encogió de hombros y miró hacia otro lado. Es sencillamente la mejor opción. Ahora mismo, lo que más necesitamos es información. Con la ayuda de la sombra, usted será capaz de aprender mucho más sobre lo que está pasando en el castillo de lo que yo nunca lo haría. Mientras tú reúnes información dentro, yo haré lo mismo aquí. Nos reuniremos en una semana, compartiremos nuestros hallazgos y decidiremos qué hacer a continuación. Sunny se quedó mirándola. ¿Acaba Ned de revelarse tan cínicamente pragmática como él? Una vez más, sintió una extraña mezcla de emociones. Se sintió al mismo tiempo eufórico y dolido por su falta de sentimientos. Sin embargo, el hecho de que ella simplemente diera por hecho que iban a seguir trabajando juntos, como si fuera un hecho, no había evitado su atención. Por alguna razón, este pequeño detalle le produjo a Sunny una cálida sensación. Nifais lo miró y agregó. Además, los términos de nuestro comercio han llegado a su fin. Tu promesa era renunciar a tu parte del botín en el camino al castillo. Bueno, aquí estamos. Esa criatura de piedra fue tu muerte, así que estos fragmentos son tuyos por derecho. ¿Comercio? ¿Qué comercio? Venga, sí, el intercambio que había hecho con Changing Star para que ella le enseñara el manejo de la espada y ocultara el hecho de que no tenía forma de absorber fragmentos de almas. Casi lo ha olvidado. Pero no lo hizo. Ahora que Sunny había recordado su existencia y se daba cuenta de que se había acabado, sintió una repentina punzada de arrepentimiento.
Era como si uno de los pocos hilos que los unían se hubiera cortado de repente. Con un suspiro, tomó los fragmentos del alma de su mano y los agarró con fuerza. De acuerdo. Entonces, te veré en una semana, supongo. Sunny abrió la boca, deseando decir algo más, pero se dio la vuelta. Se hizo a un lado y dejó a las chicas un poco de intimidad para que se despidieran. Pronto, la delicada mano de Cassie encontró su hombro. Sunny miró a la chica ciega, permaneció un rato en silencio y luego preguntó. ¿Estás listo? Ella dudó antes de responder. Cuando lo hizo, había un toque de tristeza en su voz. Sí. Con eso, se alejaron y dejaron atrás a Nefis, de pie solo en la creciente oscuridad de la noche descendente. Guiando a la niña ciega, Sunny se acercó a la gran escalera que conducía a las ornamentadas puertas del magnífico castillo de mármol. En el exterior no se oía más que el aullido del viento y el velo de la oscuridad. Parecía como si a los habitantes de la barriada no se les permitiera construir sus casuchas en el ancho tramo de piedra que separaba la escalinata de mármol del asentamiento exterior. Ten cuidado, hay pasos por delante. Después de advertir a Cassie, sintió que una sensación de frío se apoderaba de su corazón. Por alguna razón, se sentía como si una vez que pisara estas escaleras, no habría vuelta atrás. Apretando los dientes, Sunny dio un paso adelante e inició el ascenso al castillo. Pronto, se acercaron al ápice y se detuvieron frente a un par de guardias hostiles. Los dos jóvenes que les cerraban el paso llevaban recuerdos tipo armadura y empuñaban sus armas al descubierto, como si quisieran advertir a cualquiera que se acercara de que no pusiera a prueba su paciencia. Miraron a Sunny sin siquiera intentar ocultar su desdén. ¿Qué quieres, rata? Sunny vaciló y le tendió los fragmentos de alma. Uno de los guardias los miró y sonrió. Bueno, ¿te fijarías en eso? La rata nos ha traído un regalo. Riéndose entre dientes, tomó los cristales brillantes y agitó una mano. Adelante. Alguien te encontrará dentro. Sunny se esforzó por no mirar a los durmientes armados con ojos asesinos, esbozó una pálida sonrisa y pasó cautelosamente junto a ellos. Luego, mirando las docenas de cráneos humanos que se balanceaban sobre ellos en cadenas oxidadas, suspiró oscuramente y condujo a Cassie a través de las puertas del castillo. Capítulo 134. Castillo Brillante. Al atravesar las ornamentadas puertas, se abrió ante ellos un gran vestíbulo. Al oír un extraño crujido en lo alto, Sunny levantó la cabeza y vio altas ventanas con vidrieras que se elevaban hasta el lejano techo. Durante el día, la sala debía de estar llena de cascadas de hermosa luz. Actualmente, sin embargo, varias mujeres jóvenes se movían ágilmente de una ventana a otra, cubriéndolas con gruesas sábanas de tela cruda. Las escaleras de madera improvisadas que usaban crujían y se agrietaban, creando un sonido extraño y casi melódico. Parecía como si las sábanas de tela estuvieran sujetas de tal forma que impedían que el más mínimo destello de luz escapara del castillo durante la noche. Sunny sospechaba que todas las ventanas de la fortaleza de mármol estaban cubiertas del mismo modo. Justo cuando este pensamiento aparecía en su mente, un fuerte ruido retumbó a sus espaldas. Al volverse, vio cerrarse las puertas ornamentadas. Los dos guardias que les habían recibido fuera ya estaban deslizando un pesado cerrojo de hierro en los zócalos, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo. La enorme barra debía de pesar más que ellos dos juntos. El castillo ahora estaba sellado del mundo exterior, listo para enfrentar el ataque de la oscuridad maldita. De repente, Sunny se sintió como un animal atrapado en una jaula. Tratando de calmarse, miró a su alrededor y se fijó en un opulento escritorio de madera que parecía completamente fuera de lugar en el gran salón. Debía de haber sido traído desde algún otro lugar de la ciudadela de mármol. Detrás del escritorio, un joven demacrado de ojos nerviosos escribía algo en un trozo de pergamino. El conjunto se parecía extrañamente al mostrador de recepción de un hotel de lujo, o, más bien, a lo que Sunny se imaginaba que sería.
Nunca había estado en un hotel, claro. Dudando por unos momentos, se acercó al escritorio y se dirigió al joven. Nos han dicho que alguien nos encontrará dentro. La recepcionista del castillo se estremeció y levantó la vista de su papel. Una expresión de miedo apareció en su rostro. Sin embargo, cuando se dio cuenta de quién le estaba hablando, el miedo desapareció, reemplazado por una sonrisa tentativa. El joven tenía una cara delgada y una tez pálida y poco saludable. Parecía hambriento y débil, mucho más parecido a esas pobres almas en el asentamiento exterior que a alguien que vivía en el castillo. Su ropa, sin embargo, estaba limpia y ordenada, sin ningún signo de desgaste como la de la gente de afuera. Invitados. Lo siento, me has dado un susto. Bienvenidos, bienvenidos al Castillo Brillante. Boa, llegaste justo a tiempo. Un par de minutos más tarde, y las puertas se habrían cerrado. Diciendo eso, lanzó una mirada tensa a los dos guardias y luego rápidamente miró hacia otro lado. De todos modos, mi nombre es Harper. Soy responsable del alojamiento de los invitados hoy. Vamos a... Oh. Me parece que no os reconozco. Es su primera vez rindiendo homenaje. Sunny se le quedó mirando un par de segundos, sintiendo como casi le apretaba un poco más el hombro, y luego dijo. Sí. Harper sonrió. Enhorabuena. Puede que ni siquiera lo sospeches, pero yo mismo estuve una vez en tu pellejo. De hecho, fue hace solo unos meses. Pero desde que Lord Gunlaug me agració con su bondad, he estado viviendo en la seguridad del castillo. Estoy seguro de que a ti también te encantará. Correcto. Sunny no sabía si el joven era sincero en su agradecimiento al tirano local o simplemente decía estas cosas para que las oyeran los guardias, y sinceramente no le importaba. Lo que despertó su interés, sin embargo, fue que Harper no parecía tan sorprendido por el momento de su llegada a la ciudad oscura como lo había estado Effie. Pero luego se dio cuenta de que las personas que vivían en el castillo podrían no haber sabido quién vino al asentamiento exterior y cuándo. Probablemente supondrían que él y Cassie habían entrado en el reino de los sueños cerca de las ruinas y luego habían pasado los 2 últimos meses buscando fragmentos de alma para pagar su entrada en el castillo. Era bueno saberlo, ya que Sunny no quería dar a conocer aún su verdadera competencia. A juzgar por lo impresionada que estaba Effie por el hecho de que habían logrado abrirse camino a través del laberinto, esto atraería mucha atención innecesaria. Sonrió con la comisura de la boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Harper tomó su pluma y abrió un gran libro de contabilidad. Eso es muy simple, realmente. Solo necesitaré sus nombres para marcar cuando ustedes dos pagaron el homenaje, y eso es todo. Tenemos muchas habitaciones libres aquí, especialmente en la Torre del Anochecer. Es muy tranquilo, así que, ¿qué tal si te instalo allí? Había un brillo nervioso en sus ojos. Torre del Atardecer. Probablemente significa que está en la parte occidental del castillo, frente a la aguja carmesí. No es de extrañar que la gente no quiera vivir allí. Pero para Sunny, menos gente significaba menos peligro. Asintió con la cabeza al enjuto joven. Seguro, no hay problema. Harper sonrió. Estupendo. Genial. Así que sus nombres. Sunny le interrumpió, tratando de evitar preguntas peligrosas. Soy Sonles, y esta es Cassia. El joven escribió sus nombres y marcó la fecha de su llegada. Sunny se quedó mirando su pulcra caligrafía, con los ojos clavados en las cortas cadenas de números. Así que, en realidad habían pasado exactamente 77 días desde la noche en que habían llegado a la orilla olvidada. Los tres habían llevado escrupulosamente la cuenta del tiempo durante un tiempo, pero tras su angustiosa experiencia con el devorador de almas, Sunny había perdido la noción de la cuenta real. Allá afuera, en el mundo real, la primavera ya estaba comenzando. Había pasado toda una temporada. Se sentía como toda una vida. Sin prestar atención a la tormenta que asolaba el corazón de Sunny, Harper cerró el libro de contabilidad y les dedicó una sonrisa cortés. Todo hecho. Ahora, deja tus preocupaciones atrás y sígueme. Entre estas paredes, estás completamente a salvo.
¿Nada te hará daño? Su tono era jovial, pero Sunny no pasó por alto la rápida mirada que Harper lanzó a los amenazadores guardias que permanecían en silencio junto a la puerta sellada. Capítulo 135. Cohabitación. Harper les guió por el castillo, explicándoles pequeños detalles sobre las normas y costumbres que había que seguir una vez dentro. Era un tipo hablador y amable, así que Sunny captó rápidamente lo esencial. En general, era muy sencillo. Eran libres de hacer lo que quisieran a menos que rompiera las normas básicas de convivencia, con algunas pequeñas salvedades. Había zonas en la fortaleza de mármol abiertas a todo el mundo y zonas a las que solo podían entrar los miembros de la hueste de Gunlaug. Estas estaban marcadas por el símbolo de una serpiente enroscada alrededor de una alta torre. Mientras caminaban, Sunny se fijó en varios tapices toscos con ese símbolo tejido en ellos. La tela de los tapices era negra, con una estilizada torre blanca y una serpiente dorada bordadas en su centro. Supuso que representaban la ciudad oscura, el castillo brillante y su señor, respectivamente. Aparte de eso, no había mucho que saber, excepto cuándo y dónde encontrar comida, agua y otras necesidades. Lo último que dijo Harper fue sobre cómo deberían comportarse con otros habitantes de la fortaleza. Aquí la gente es muy amable, pero hay que tener buenos modales. Sobre todo cuando interactúes con los guardias y los cazadores. Estos tipos nos protegen y arriesgan sus vidas para mantenernos, así que merecen nuestro respeto. Si alguno de ellos, si hay un malentendido, tened en cuenta sus cargas. Sí. Sunny lanzó una mirada sombría al enjuto joven y tradujo aquella afirmación por: No te metas con la gente de Gunlaug, y si se están metiendo contigo, simplemente trágalo. ¡Qué maravilla! Mientras tanto, pudo echar un vistazo a cómo vivía la gente dentro del castillo. Para sorpresa de Sunny, no parecían tan abatidos y miserables como había esperado. De hecho, todo el mundo parecía estar más o menos bien, ocupándose de sus asuntos con mundana despreocupación. Por supuesto, había signos de preocupación, estrés y presión en sus rostros, pero lo mismo podría decirse de las personas en el mundo real. Con todo, los habitantes del castillo se veían sorprendentemente ordinario. Supongo que los humanos pueden adaptarse a cualquier cosa. Y como Changing Star le había enseñado, la adaptabilidad era la mayor fortaleza. Mientras hubiera una cierta apariencia de estabilidad, los humanos encontrarían la manera. Y parecía que el tiránico amo de la antigua fortaleza, por muy odioso que fuera, estaba proporcionando esa estabilidad a los durmientes atrapados en la costa olvidada. Las palabras de Effie sobre cómo el bastardo era lo único que mantenía unido este lugar resonaron en la mente de Sunny. ¿Quizás es un mal necesario? Finalmente, llegaron a la torre más occidental del castillo. De hecho, estaba mayormente vacío y tranquilo. Pocas personas parecían querer quedarse aquí, alejadas por la desconcertante visión de la aguja carmesí que se avecinaba en la distancia. Sin embargo, para ellas dos era perfecto. Casi no podía ver nada, mientras que Sunny estaba acostumbrado desde hacía tiempo a la presencia de la aguja debido a su sensibilidad a las sombras. Además, ahora mismo, todas las ventanas de la torre estaban cerradas, ocultándola a la vista. Harper de repente se detuvo y dijo en un tono algo avergonzado: Olvidé preguntar. ¿Necesitarían una habitación o dos? Sin pensárselo demasiado, Sunny y Cassie respondieron al mismo tiempo. 1. 2. Entonces, se congelaron y se volvieron la una hacia la otra con expresión petrificada. Cassie se sonrojó y Sunny se puso aún más pálida. No pretendía nada malo al pedir una habitación individual para los dos. Es solo que, a lo largo de los meses que habían pasado acampados juntos, estar cerca de Cassie por si necesitaba ayuda con algo se había convertido en su costumbre. Y lo que era más importante, no estaba dispuesto a perderla de vista ni un segundo en este impredecible castillo.
no se fiaba de nadie aquí. Pero en estas nuevas circunstancias, solicitar una habitación individual sugirió un significado diferente. Pero no lo había. Aclarándose la garganta, Sunny miró a Harper y dijo: 2 habitaciones y están una al lado de la otra. Si eso no es posible, entonces 1. El joven asustadizo se rascó la parte posterior de la cabeza y luego respondió en un tono algo sorprendido: De acuerdo. Creo que puedo encontrar 2 habitaciones adyacentes para ti. Sígueme. Con eso, comenzó a caminar hacia adelante. Sunny miró a Cassie, sacudió la cabeza y siguió a Harper. Ella no malinterpretará, ¿verdad? Pronto se encontraron frente a 2 robustas puertas de madera. Harper le entregó a Sunny 2 llaves de hierro y sonrió. Aquí estamos. Las habitaciones no son muy grandes, pero son realmente, acogedoras. Disfrutad de vuestra primera noche de seguridad, chicos. No debes haberte sentido seguro en mucho tiempo. Sé que yo nunca lo hice antes de entrar en el castillo. Gracias a Dios que ese tiempo quedó atrás. De todos modos, la comida se servirá mañana 1 hora después del amanecer, en el salón principal de la fortaleza. Nos vemos allí. Con eso, los miró por última vez, sonrió tímidamente y se alejó. Sunny y Cassie se quedaron solas en un incómodo silencio. Sintiéndose aún un poco avergonzada, Sunny suspiró y dijo: Espero que no hayas pensado que yo era. Cassie de repente se rió. Lo sé. Simplemente no lo esperaba. Déjame adivinar, desconfías de cada persona en este castillo, y por lo tanto me vas a mirar como un halcón para asustarlos a todos. Como un hermano mayor sobreprotector, mezquino y violento. ¿Cierto? Con una sonrisa, giró la cabeza de un lado a otro y luego agregó: Para ser sincero, yo tampoco me siento seguro aquí. Así que, gracias. Aunque debo decir que este lugar parece casi un hotel. Mis padres me llevaron de vacaciones a la montaña una vez, y nos quedamos en un hotel muy viejo. ¿Cómo se llamaba? Overgaze. Overlook. En fin, este lugar es exactamente así. Sunny sonrió. ¿Cierto? Nunca he estado en un hotel, pero ese fue mi primer pensamiento también. Por supuesto, eso era si el hotel en cuestión estaba poblado por cientos de portadores de hechizos de pesadilla, con un tirano asesino como propietario, y ni un solo oficial de policía para pedir ayuda si algo sucedía. Divertido. Sunny había pasado la mayor parte de su vida temiendo a los policías e intentando evitarlos a toda costa. Pero ahora, en realidad los extrañaba mucho. Capítulo 136. Reflexión. Al otro lado de la robusta puerta había una pequeña habitación con paredes de piedra y una única y estrecha ventana cerrada con postigos de madera y cubierta con una gruesa tela. Harper les había advertido que no abrieran las ventanas durante la noche, pero aquí, en la Torre del Crepúsculo, nadie querría contemplar las vistas de todos modos. Permitir que cualquier cantidad de luz se filtrara fuera del castillo por la noche se consideraba un delito grave, así que había sido bastante enfático en ese punto. Por supuesto, el enjuto joven no sabía que ni Sunny ni Cassie necesitaban luz para moverse en la oscuridad. Podían abrir las ventanas todo lo que quisieran, no es que tuvieran motivos para hacerlo. Dentro de la habitación, había una cama con un colchón de paja, un cofre endeble y un pequeño escritorio. En el escritorio, había un recipiente lleno de agua, algunas tiras de tela limpia y una lámpara de aceite. Incluso había un pequeño espejo redondo hecho de bronce pulido. Sunny vislumbró su reflejo y se estremeció, como si viera a un extraño. En estos últimos 2 meses, se había visto a sí mismo a través de los ojos de la sombra muchas veces, pero no era lo mismo. Había cambiado mucho. Su rostro era mucho más afilado y anguloso ahora, los últimos restos de redondez juvenil ahuyentados de él por el duro guantelete del laberinto, aunque Sunny nunca tuvo mucho de eso, para empezar. Estaba delgada y pálida, con ojeras y otros signos de agotamiento extremo. Su pelo negro era más largo, cayendo sobre sus ojos en un sucio desorden.
Lo que más cambió, sin embargo, fueron los ojos mismos. En lo profundo de sus oscuras profundidades había un destello de calma, pesada y sombría frialdad que no había estado allí antes. Al darse cuenta, Sunny comprendió que él también tenía el aspecto de un luchador experimentado. El tipo de frialdad calculadora que se escondía en los ojos de tales hombres era conocido como la matemática del asesinato en las afueras. Hiro y Nifais también tenían esa cualidad. Solo en su caso, los hizo parecer verdaderos guerreros. Sunny, por otro lado. Sunny tenía los ojos de un asesino. Y aún más profundo que eso, visible solo para él, los hilos dorados del legado inhumano de Weaver brillaban misteriosamente en la oscuridad. Mirando fijamente su reflejo, Sunny sonrió sombríamente y dijo con voz extraña y ronca. Se ve bien, Sonles. Dejando que su sombra vigilara la puerta de la habitación de Cassie, Sunny se dejó caer sobre el mullido colchón, se envolvió en una manta e intentó conciliar el sueño. Aquí, en la seguridad del poderoso castillo, rodeado de cientos de personas, tumbado en una cama de verdad, le costaba creer que hacía solo unos días estaba viajando por la oscuridad maldita del mar mortal en un barco desvencijado, luchando contra monstruos aterradores en el extraño paisaje del laberinto de coral, y perdiendo su mente pedazo a pedazo por el hambre glotona de un antiguo árbol devorador de almas. Todo parecía un sueño febril. No está mal. Con ese pensamiento, se durmió. Por la mañana, lavado y renovado, esperó a Cassie en el pasillo. Incluso la sábana santa del titiritero, que finalmente tuvo la oportunidad de regresar al mar del alma por un periodo de tiempo decentemente largo y restaurarse, se veía limpia y ordenada una vez más. Aquella pobre armadura había sido tan maltratada como para matar a una docena de durmientes, pero aún así se mantenía firme y le había salvado la vida en numerosas ocasiones. Sunny recordó lo afortunado que había sido al recibirla. La muchacha ciega no le hizo esperar mucho. Pronto salió de su habitación, prácticamente resplandeciente de belleza y frescura. Parecía que casi había hecho lo mismo que Sunny. Después de pasar meses arrastrándose a través de la sangre y la suciedad en el desierto, finalmente se veían y se sentían como humanos nuevamente. Buenos días. Sunny parpadeó. Casi había olvidado lo despampanante que era Cassie. Con sus rasgos delicados, sus brillantes ojos azules y su pelo rubio pálido, parecía una hermosa muñeca de porcelana. La muchacha ciega se había despojado de la capa encantada, quedando vestida solo con una túnica ligera y sandalias de cuero en los pies. Era sencillamente impresionante. Cerró los ojos y suspiró. Huele a problema. Buenos días, Cassie. Giró la cabeza hacia él y arrugó la nariz. Sunny frunció el ceño. ¿Qué? La niña ciega frunció el ceño. No sé. Hueles diferente. La miró por unos momentos y luego se echó a reír. Si esta es tu forma de decir que solía apestar, entonces gracias, supongo. Riendo, Cassie se acercó y puso su mano sobre su hombro. No me refería a eso. De todos modos, vamos a comer. Los dos estaban de extraña buen humor. Sunny guió a Cassie hasta la torre principal del castillo, siguiendo la ruta que Harper les había explicado la tarde anterior. Por el camino, tuvo cuidado de evitar las puertas y pasillos marcados con el símbolo de la serpiente dorada enroscada alrededor de una torre blanca. Su sombra iba a echar un vistazo a las áreas prohibidas de la fortaleza más tarde, muy probablemente. Pero por ahora, tenían que mantener un perfil bajo y evitar problemas. Encontrar la torre del homenaje no fue difícil, ya que muchos otros durmientes se dirigían allí también para participar en el desayuno. Las comidas se servían 2 veces al día en el castillo, una por la mañana y otra justo antes de la puesta de sol. Si te perdías una y no tenías otra forma de procurarte comida, tendrías que permanecer hambriento el resto del día. Sunny observaba a los durmientes con curiosidad y a veces se los describía a Cassie en voz baja.
Los habitantes del castillo eran muy diferentes de los desesperados moradores del asentamiento exterior. En general parecían sanos, o al menos bien alimentados. La cantidad de recuerdos con armadura aquí también era mucho mayor, aunque muchos seguían vistiendo ropas hechas con telas mundanas. Casi todos eran jóvenes y hermosos, y solo un par de las personas que había visto parecían tener poco más de 20 años. A pesar de eso, pocos podrían compararse con Cassie en términos de apariencia. Finalmente, entraron en la sala principal de la torre del homenaje, donde se colocaron largas mesas de madera para acomodar a la multitud matutina de hambrientos durmientes. De repente, cientos de ojos se volvieron para mirar a Cassie y Sunny. Sintiendo escalofríos fríos corriendo por su columna vertebral, tragó saliva. Mierda. Capítulo 137. Todos los ojos puestos en mí. El salón principal del poderoso castillo tenía un aspecto grandioso y majestuoso. La suave luz del sol matutino entraba en cascada por las altas ventanas y se reflejaba en las paredes de mármol blanco, llenándolas de un resplandor brillante. Las paredes estaban decoradas con intrincadas tallas que abarcaban decenas de metros, creando un regio tapiz. En el otro extremo del pasillo, un conjunto de escaleras conducía a una alcoba oscura. La pared posterior de la alcoba tenía numerosos agujeros pequeños cortados a través de ella, y con la luz del sol brillando a través de ellos en la profunda oscuridad, parecía como si un fragmento del cielo nocturno iluminado por las estrellas estuviera de alguna manera encerrado dentro del castillo. Debajo de esa luz había un trono blanco vacío. Sunny se quedó mirando el trono unos instantes, luego bajó la mirada y observó a los varios centenares de personas que los miraban. Había largas mesas de madera a lo largo de la gran sala, con una variopinta multitud de durmientes sentados en toscos bancos detrás de ellas, ocupados en consumir su comida. Había una especie de jerarquía en la forma en que estaban agrupados, pero Sunny aún no podía entenderla. Actualmente, la mayoría de ellos estaban mirando en su dirección. Sunny tragó saliva. Le tomó un par de segundos darse cuenta de que todas estas personas no lo estaban mirando. Todos miraban a Cassie, claramente sorprendidos por su belleza. Mierda. Tal como había pensado, esto olía a problema. La niña ciega, mientras tanto, era ajena a la conmoción que su apariencia había causado. Sintiendo la repentina tensión en sus músculos, ella preguntó: Sunny, ¿por qué has parado? Él entrecerró los ojos, le dio a la multitud de durmientes su mirada más amenazadora y respondió en un tono plano. Solo teniendo en cuenta la vista. Luego, Sunny se acercó a las jóvenes que racionaban la comida, recibió 2 platos de humeante estofado de carne monstruosa y guió a Cassie hasta un lugar relativamente vacío al final de una de las mesas. Incluso le dieron 2 tazas de algo que se parecía mucho al té. Sentado, puso los utensilios toscamente hechos en la mano de Cassie y miró su plato. No le gustó ni un poco toda esta atención. Mira eso, Cass, hasta tienen verduras. Juro que hay al menos 2 pedazos de un tomate en mi guiso. ¿O es una zanahoria? ¿Qué es esa cosa que parece una patata roja? Sunny solo había visto verduras en la cafetería de la academia, así que no estaba muy versado en diferenciarlas. Además, el profesor Julius solo las había mencionado de pasada, ya que las posibilidades de encontrarse con una verdura del mundo real en el reino de los sueños no eran muy altas. Para ser precisos, había mostrado brevemente a Sunny imágenes de los vegetales terrestres más comunes y le había dicho que si alguna vez encontraba algo que le hiciera pensar. Esa cosa me resulta familiar. Debería darse la vuelta y correr. Cassie olió su guiso y dijo con una sonrisa. Creo que es una remolacha. Sunny parpadeó. Nunca he oído hablar de él. Mientras conversaban inocentemente, él estaba observando a los durmientes a través de su sombra, esperando tensamente que las cosas salieran mal. Y muy pronto, lo hicieron. Sunny apretó los dientes cuando 2 jóvenes de aspecto rudo se levantaron de repente de sus bancos y se dirigieron por el pasillo hacia ellos con una desagradable excitación ardiendo en sus ojos.
Aquí vamos es. ¿Quién hubiera pensado que lo que lo metió en problemas sería la belleza de casi de todas las cosas? Por lo general, era su lengua afilada o su odiosidad general. Nunca, ni siquiera una vez, había sido su aspecto. Ay, no debería estar celoso, ¿verdad? Lo peor era que los dos durmientes que se acercaban eran obviamente parte de la banda de Gunlaug. Era evidente por su armadura y por el hecho de que llevaban sus armas en vainas reales, como un par de idiotas. Los recuerdos podían invocarse libremente de la nada, así que la única razón para mantenerlos visibles en todo momento era la intimidación. Había notado ese detalle después de reunirse con los guardias del castillo ayer. ¿Qué había dicho Harper? Si Ayun. Malentendido con una de las personas de Gunlaug, recuerde que estos tipos llevan una pesada carga. Trátalos con respeto. En otras palabras, trágalo. Los jóvenes se acercaron a su rincón de la mesa con sonrisas vulgares. Era evidente que estaban desnudando a Cassie con la mirada. Sunny giró la cabeza y los miró. Los durmientes sentados cerca se alejaron con miradas pesadas, claramente asustados e incómodos. Tal vez solo quieran saludar. Sunny abrió la boca Respetuoso. Recordar. Ser respetuoso. y dijo. ¿Qué coño estás degenerando mirando? De repente, toda la sala se vio envuelta en el silencio. Una vez más, Sunny se había encontrado en el centro de atención. Pero esta vez, todos lo estaban mirando a él en lugar de Cassie. Yo, supongo que eso es mejor. Los pocos durmientes cercanos que habían fingido no notar nada unos segundos antes bajaron la cabeza, como si trataran de hacerse más pequeños y desaparecer por completo. Sunny los miró con desdén y se volvió hacia el par de jóvenes que en ese momento se alzaban sobre él, con una luz oscura y peligrosa bailando en sus ojos. Para ser sinceros, su reacción incendiaria había pillado a Sunny por sorpresa. La ira le había dominado por un momento, forzando las palabras a salir de su boca. Pero el daño ya estaba hecho. Parecía como si sus instintos fraternales no solo estuvieran vivos, sino que también fueran algo abrumadores. Al diablo con esto. ¿Quieren ver oscuro y peligroso? Se los mostraré. Miró a los dos idiotas, sabiendo que, en este punto, no había vuelta atrás. A su lado, casi volvió la cabeza, con una expresión de alarma en su rostro. Uno de los idiotas sonrió. Solo esperábamos presentarnos cortésmente a esta pequeña muñeca encantadora, pero bueno, primero podemos familiarizarnos con el pequeño payaso feo. ¿Qué tal? Miró al otro durmiente, que miraba a Sunny sin ningún humor en los ojos. Casi frunció el ceño y luego dijo. ¿Por qué estás? Sin embargo, en ese momento, el segundo joven dio un paso adelante y gruñó, interrumpiéndola. ¿Qué acabas de decir, payaso? ¿Sabes quiénes somos? Tonto, somos los hombres de Gunlaug. Su mano descansaba sobre el pomo de su espada. Sunny sabía que agravar la situación no era lo más sensato, pero llegados a este punto, no tenía elección. Retroceder ahora solo conduciría a un desastre. Conocía bien a este tipo de gente, en cuanto sentían una debilidad, se acababa todo. Solo entendían dos cosas, el miedo y la fuerza. Extendiendo una mano, frunció el ceño, miró a los jóvenes directamente a los ojos y dijo. Felicidades. Ahora piérdanse antes de que los haga muertos. Quizás reconociendo algo en su voz, o quizás en sus ojos, el durmiente que tenía la mano en el pomo de la espada vaciló. Por un segundo, Sunny casi creyó que su amenaza había funcionado. Pero entonces el joven miró furtivamente a su alrededor y esta pequeña esperanza se evaporó. Si estuvieran solos, tal vez el durmiente habría reconsiderado su deseo de enemistarse más con Sunny. Pero con toda esta gente mirando, no podía mostrar miedo. Sunny no tuvo en cuenta un detalle crucial. Todos los matones eran cobardes, pero lo que más temían era que la gente descubriera su cobardía. El hombre de Gunlaug mostró sus dientes con una sonrisa amenazadora. Esas son palabras terriblemente grandes, viniendo de un débil insignificante como tú. ¿Sabes qué?
Creo que tu chica necesita tener una mejor compañía. ¿Por qué no la ayudamos haciéndote desaparecer? Sunny sonrió. Supongo que voy a matar a un par de locos hoy. Cassie, mientras tanto, no estaba contenta con lo que estaba sucediendo en absoluto. El ceño fruncido en su rostro se profundizó. Decidiré qué compañía mantenerme. Ahora, por favor. Sin embargo, no la estaban escuchando. Sunny ya se estaba preparando para el peor de los casos, dispuesto a invocar la esquirla de medianoche en cualquier momento. Pero entonces, de repente, una voz tranquila sonó detrás de su espalda. Déjenlos en paz, por favor. Son mis amigos. Pillado por sorpresa, Sunny se apresuró a cambiar su perspectiva hacia la sombra y miró hacia atrás. Detrás de él, un joven alto y seguro de sí mismo estaba de pie tranquilamente con las manos apoyadas en las caderas. Tenía el pelo castaño y una cara suave y hermosa. Sus ojos brillaban con humor amistoso. Fue. ¿Caster? Capítulo 138, Reunión inesperada. Sin duda, era Caster, la única persona a la que Sunny había visto derrotar a Nífais en una pelea, aunque solo fuera durante el entrenamiento. En la academia, Caster había sido la estrella de su grupo de durmientes. Guapo y simpático, no solo era popular, sino también respetado. Y aunque a Sunny le doliera admitirlo, eso no se debía únicamente a su elevado estatus de legado. Incluso otros legados lo admiraban. Muchos incluso lo consideraron el verdadero rey de los rankings, especulando que Changing Star había obtenido su primer lugar por error. Caster era poderoso, hábil y encantador. También era humilde y tenía una personalidad amable que hacía difícil que a alguien no le gustara. Su experiencia era impecable y su futuro era incuestionablemente brillante. Básicamente, era el polo opuesto de Sunny. Maldita sea, sabía que esa voz me sonaba familiar. Sunny giró la cabeza y miró al apuesto joven con total perplejidad. ¿Qué estaba haciendo ese tipo aquí? Los dos durmientes que ni siquiera sabían lo cerca que habían estado de probar el borde afilado del fragmento de medianoche estaban haciendo lo mismo. No había más emoción en sus rostros. Oh. Eres tú. Esa era mi línea. Caster los miró con una sonrisa silenciosa. No había hostilidad aparente en sus ojos, pero por alguna razón, los hombres de Gunlaug parecían perder su deseo de provocar problemas. Después de mirarse el uno al otro, uno de ellos dijo en un tono vacilante. ¿Conoces a este tipo, Caster? Él les dio un asentimiento. Sí, estábamos juntos en la academia. No les importe su comportamiento grosero, chicos, así es como es. Áspero en los bordes, pero muy agradable una vez que lo conoces bien. ¿Desde cuándo nos conocemos? Sunny estaba irracionalmente enojada por esa declaración, pero se obligó a mantener la boca cerrada. Comprendió que Caster solo intentaba calmar la situación. En realidad, su llegada había sido muy oportuna. Sunny estaba seguro de su capacidad para despachar a un par de matones, pero ¿qué pasaría después? Dudaba que otros miembros de la hueste de Gunlaug se quedaran sentados mirando. Involucrarse en un conflicto con los amos del castillo en su primer día aquí habría sido menos que ideal. Los matones en cuestión, mientras tanto, se habían rendido. Tratando de mantener la apariencia de estar en control, miraron a Caster oscuramente y retrocedieron. Enséñale a tu amigo algunos modales, Caster. La próxima vez no seremos tan indulgentes. Con eso, se dieron la vuelta y se retiraron a sus asientos, lanzando miradas amenazantes a cualquiera que se atreviera a mirarlos. Pronto, el gran salón se llenó una vez más con el zumbido de voces. Caster lo siguió con la mirada y luego se volvió hacia Sunny, su sonrisa se volvió un poco sombría. Ese, no fue algo muy inteligente, amigo mío. Sunny se burló. Sí, bueno, ¿quién dice que soy inteligente? Espera, no, eso no ha salido bien. El joven alto lo miró por unos segundos y luego suspiró. En cualquier caso, es muy agradable verte. Los dos. Con eso, se sentó, como si alguien lo hubiera invitado.
Entonces, es cierto que había alguna conexión entre ellos. Desear hablar con personas con las que había asistido a la academia era algo comprensible. Aún así, a Sunny no le gustó. Echando una rápida mirada a Cassie, sonrió fríamente y dijo: ¿Qué? ¿Estás muy sorprendido de vernos vivos? Caster vaciló. Es bueno que hayas logrado sobrevivir. Parecía que esta era su manera de admitir que sí, estaba sorprendido, pero de una manera agradable. No era un secreto que Sunny y Cassie habían sido vistas como dos cadáveres andantes por el resto de durmientes de la academia. Al igual que Nifais y Caster ocupaban los dos primeros puestos de la clasificación, ellas eran las últimas muertas. Por eso, las dos habían sido rechazadas y condenadas al ostracismo. Por supuesto, cuando se trataba de Sunny, no solo recibía con agrado el trato frío de sus compañeros, sino que había sido él quien lo había ideado. En cualquier caso, nadie había querido estar cerca de ellos, como si temieran contagiarse del aura invisible de muerte que les seguía allá donde fueran. El propio Sunny había sido culpable de evitar a Cassie tanto como había podido en el pasado. Debe haber sido muy extraño verlos a los dos vivos y sanos después de meses pasados entre los horrores de la costa olvidada. Cassie sonrió. Gracias. Caster correspondió a su sonrisa y preguntó, su tono extrañamente cálido: Eres Cassia, ¿verdad? ¿Y tú eres, sin sol? Sunny le hizo un gesto seco con la cabeza. Cierto, aunque me sorprende que recuerdes nuestros nombres. No piensen que hemos olvidado cómo nos trataban ustedes. Cassie le apretó la mano y dijo en un tono de desaprobación. Soleado. Caster se rió entre dientes. No. Tiene razón. Nos comportamos como un montón de idiotas. Mirando hacia atrás. Hubo muchas cosas que hicimos mal. Si tan solo hubiéramos sabido mejor. Su voz se apagó, y después de permanecer en silencio durante algún tiempo, el apuesto joven de repente sonrió con nostalgia. Pero aún así, aquellos días en la academia no fueron del todo malos, ¿verdad? Aún recuerdo la primera vez que te vi, Sunless. Me causaste una gran impresión. Todos esos cuentos, escupir en la cara de tiranos despiertos, matar santos de la espada con un movimiento de dedo. Se rió entre dientes, recordando los buenos viejos tiempos. Sunny sonrió. Estaba de humor para alguna travesura. ¿Qué? Esas cosas triviales. Ja, juegos de niños. Deberías haber visto las cosas que he hecho en el laberinto. Eso sí que es algo de lo que presumir. Caster lo miró con chispas humorísticas bailando en sus ojos. Oh, entonces, dígalo, ¿qué más has hecho? Sunny se encogió de hombros con profusa indiferencia. Esto y aquello. Veamos. Fingió pensar por unos momentos y luego dijo en un tono aburrido. Supongo que lo más increíble que he hecho fue matar a un gran diablo con un solo golpe de mi espada. Lo terminé de inmediato, no hay problema en absoluto. Incluso obtuve un recuerdo de esa muerte. Pero antes de que preguntes, no puedo mostrártelo. ¿Por qué? Oh, cierto, me lo comí.